caso de robo de bebés se produjo ayer por la tarde, esta vez en el Hospital Regional de Caacupé. Imágenes de las cámaras de seguridad ayudaron a identificar a la mujer que se hizo pasar por enfermera para engañar a los padres y llevarse a la pequeña. Luego de 3 horas lograron recuperarla en la ciudad de Piribebuy. La mujer será imputada. A las 18:04 del martes, el padre llevaba a su recién nacida hasta el laboratorio, por orden de la enfermera que va por delante de ellos. Como no había posibilidad de la extracción de sangre en el laboratorio del hospital, la joven de 19 años, Silvia Tamara Mendoza, los dirigió hasta un laboratorio privado, donde ingresó ella con la bebé y envió al padre hasta su esposa para que firmara unos papeles. El engaño de la supuesta enfermera fue perfecto. Ellos confianzudamente, en el sentido de que le da los datos de su nombre y apellido, y aparte acertó con el tema del análisis que le habían dicho luego ya a la mañana, confiaron, ¿verdad? Se confiaron demasiado, diría yo, ¿verdad? Cerca de la medianoche encuentran a Mendoza en casa de un familiar suyo, junto a la bebé. La fiscalía maneja 2 hipótesis sobre el móvil de este rapto, teniendo en cuenta que puede haber cómplices dentro del hospital de Caacupé que le facilitaron información sobre la bebé. Las principales, por ejemplo, es que hablamos con el papá de la chica, Silvia Mendoza se llama. Nos dijo que ella tiene ciertas taras mentales, ¿verdad? Hace poco había hecho una denuncia en contra de su cuñado por violencia familiar y después se percató la fiscalía que estaba atendiendo el caso de que era una mentira porque empezó a entrar en contradicciones. Es decir, que es una persona con algunos problemas mentales, ¿verdad? Hasta qué punto llegaría ese problema ya estaríamos determinando en el transcurso de la investigación. O eventualmente puede ser un caso de trata, ¿no? De tráfico, ¿no? También puede ser un caso, claro, eso no se descarta tampoco, ¿verdad? El mototaxista que la llevó hasta el ramal de Piribebuy sobre la ruta 2 manifestó que la misma usó un celular para hablar con alguien y le dijo que ya tenía a la criatura con ella. Según la fiscalía, la detenida tendría algún vínculo con el laboratorio privado para lograr su cometido. Para el mediodía este miércoles la fiscalía la imputará por violación de la patria potestad, con una expectativa de cárcel de 1 año o multa. También se definirá si piden o no prisión preventiva.